Café y lectura. Una cita con aroma literario, poesía, cuentos e historia que te invitan a viajar con la imaginación. Bienvenidos a Café y Lectura con Gilberto Hernández. Buenos días, ya nos encontramos en nuestro programa Conservando Izúcar. Hoy estamos hablando acerca de nuestro tema, que es el señor Nicolás Maduro Moro, quien se encuentra en Estados Unidos. La pregunta, ¿qué hace por allá? Bueno, vamos a hablar en contexto con nuestra presentación. Mi nombre es Gilberto Hernández. Este es su programa Café y Lectura. Vamos a hablar acerca de la invasión que hizo Estados Unidos secuestrando al presidente, que yo no le llamo presidente, pero al presidente Nicolás Maduro. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió ahí? Yo, en mi poco entender, ya había muchos antecedentes para que el señor Nicolás dejara el poder. Pero, ¿qué sucedió? Bueno, pues lo contrario. El señor Nicolás ya había hecho varios fraudes anteriormente, pero no se pudieron más que nada demostrar. Recordamos a Enrique Capriles, líder de la oposición, que después se vendió al estilo PRI. Se vendió y después se conformaba con puestos pequeños. También fue apoyado en esos fraudes electorales por la Iglesia Evangélica de Venezuela. No toda, pero sí algunos evangélicos sí llegaron a ser diputados en la Asamblea Nacional. Allá no existe la Cámara de Senadores, allá solamente existe una cámara, y esa cámara es la Cámara de Diputados. Bueno, este señor ya había cometido varios fraudes electorales para mantenerse en el poder, pero no se había comprobado totalmente los fraudes, como el de Enrique Capriles, sino que hasta ahora, que fue este fraude que se cometió contra Edmundo González, ¿sí?, y que nosotros decimos, bueno, pues fue un fraude más, pero esta vez fue el mismo ejército, la misma policía, que permitió a la oposición que cuando nosotros cuidamos urnas, se nos queda una copia de los votos, de las actas de la votación. Igual en Venezuela se queda una copia a cada partido. Y eso hizo que María Corina Machado, el líder de la oposición 20 Venezuela, recabara la información y la publicara en una página web. Así se pudo demostrar con cuántos votos ganaba Edmundo González. ¿Quién es Edmundo González? Bueno, es un señor ya retirado, diplomático toda su vida,
Y como María Corina no podía presentarse a las elecciones porque el régimen chavista le impidió ser candidata, igual que a muchos como a Leopoldo López, que por muchos años también estuvo preso hasta que logró escaparse y llegó hasta España, donde él radica, también su padre, toda su familia se encuentra en España. Entonces, recabaron la información y dieron a conocer por cuántos votos había ganado Edmundo González. Lógicamente, la gente no votó por Edmundo González, sino por lo que significaba. ¿Y cuál era el significado? Bueno, pues era la señora, esta ingeniera, que era la que realmente era la candidata, pero como no podía, pues puso a Edmundo González. Me refiero a la señora Machado. Bueno, ahora, en la madrugada del 13 de noviembre del 2026, Estados Unidos hizo una operación en Venezuela que incluyó un bombardeo en áreas estratégicas como en Miranda, Aragua, La Guaira y operaciones. Resultó en la extradición de Nicolás Maduro. Ahora, por mucho tiempo, inclusive cuando era periodista Elvira Salazar, le preguntó si tenía gente, policía, soldados, seguridad de Cuba, y él lo negó. Nicolás negó que tuviera seguridad por parte de los cubanos, y los que realmente dieron la batalla disparando algunos que otros balazos a los norteamericanos y que murieron, fueron como 33, fueron cubanos. O sea, ahí está la primera mentira que se descubrió, que sí existía entrometido el gobierno cubano dentro del régimen de la dictadura de Nicolás Maduro. ¿Por qué yo le digo que era un dictador? Cuando una persona no respeta la voluntad popular de los votos, pasa lógicamente a ser un dictador, porque ya no es por voluntad de un pueblo, sino es por la voluntad de las armas, del poder y del control. Porque cuando salían las manifestaciones de un pueblo, ¿qué hacía? Los mataba, ¿sí? No es como nosotros cuando en el 88, por ejemplo, que se cometió el fraude en México, pues nosotros fuimos a Puebla, México, fuimos a las manifestaciones, yo fui a Puebla y regresábamos con vida. En Venezuela no, usted salía a una manifestación y no sabe si va a regresar con vida, si va a regresar sin un ojo o de una vez muerto, porque allá no se tienta el alma para matar a una persona, son ciudadanos venezolanos que mata el propio ejército con tal de mantenerse en el poder. Y ese es el punto. Por eso yo le digo el dictador Nicolás Maduro, porque no pudo demostrar con cuántos votos logró llegar a la presidencia y mantenerse. Ya había llegado, ahora mantenerse en el poder. ¿Con cuántos votos? Hasta ahorita pasa como en el 88, ¿no? Estamos esperando con cuántos votos ganaron la elección. La operación se dirigió a puntos estratégicos, incluyendo en Fuerte Tiuna. ¿Por qué Fuerte Tiuna? Porque allí está la base militar. Él no dormía en Miraflores, donde tiene su residencia oficial, sino donde estaban los militares. O sea, se sentía más seguro en una base militar que en el Palacio de Miraflores. Ahí solamente despachaba, solamente hacía sus funciones de presidente, aunque era un dictador, pero no dormía ahí. Tenía un búnker que él mismo lo decía, se lo dijo al embajador de Santo Domingo, que tenía un búnker muy bueno, pero no logró cerrar la puerta del búnker. Una base aérea. La Carlota es donde hay otra base de militar, donde están los restos, dicen ellos, de Hugo Chávez Frías. Recordemos que Hugo Chávez, bueno, él murió en Cuba, que esa es otra cosa, esa es otra historia, que ya había muerto muchísimo tiempo antes, hasta que lo dieron a conocer unos meses
después, pero eso es otra historia. El país informa e indica que las acciones fueron parte de una operación de fuerza como fue Delta. Delta es los que son soldados que están entrenados y recordemos que ellos han matado a gente como Osama Bin Laden. Este grupo Delta fue el que mató a Bin Laden, la Carlota, la Guaira, alegando combate hacia el narcotráfico. O sea, Estados Unidos acusa a Venezuela de narcotráfico y así es el motivo por el que entra a Venezuela. O sea, solamente hay que buscarle un poquito y ya lo tiene. El camino es el narcotráfico para que ellos entren. Y aquí en México tenemos muchos motivos por el que nos pueden dar una sorpresa un día. ¿Sí? Bueno, un país informa e indica que las acciones fueron parte de una operación de la Fuerza Delta, descrita como una intervención directa. 3 meses se llevó a cabo este procedimiento y las acusaciones de narcotráfico por parte de la administración del señor presidente Donald Trump. Bien sabemos lo que busca Donald Trump. ¿Lo que busca es la libertad de los cubanos y la democracia? No, eso no es. El motivo es el narcotráfico. Lo que busca Donald Trump es los minerales y el petróleo, ya que Venezuela, la gente que se está muriendo de hambre, está llena de petróleos en el subsuelo de su territorio. Estamos hablando que Venezuela es uno de los países con más petróleo en Latinoamérica. Donald Trump no es un buen samaritano que digamos vamos a liberar al pueblo para que no los maten. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta que la administración, sus gentes, su persona de él está yéndose a través de representantes para la administración del petróleo para cambiar las leyes y proteger estas multinacionales de petróleos, ¿sí? De compañías petroleras, pero que en este momento no pueden entrar muy bien y quedarse, sino que hay que cambiar las leyes. Inclusive los minerales, el oro ya se está yendo para Estados Unidos. ¿Le importa mucho al señor los derechos humanos en Venezuela? Respuesta es no. Lo que le importa, lo más importante para él, en este caso, es los minerales. Bueno, el gobierno venezolano denuncia una violación de los derechos internacionales. Líderes de la región e internacionales expresaron preocupación mientras que se señalaron las posibles consecuencias geopolíticas de la región. Se informó que los movimientos de las costas de ataque dirigidos a narcotraficantes es un escenario complejo que lleva a la movilización popular en Venezuela. Estados Unidos puso unos barcos donde venían unas lanchitas, si usted recuerda, unas lanchitas, y esas lanchitas podrían ser de narcotráfico, pero en baja cantidad, para llevarlas a otro país o para trasladarlas a Estados Unidos. Entonces, ¿qué hicieron estos barcos? Bombardearlas. Primero te mato y después investigo qué es lo que traías. Por eso es que yo digo que a Estados Unidos no le interesan los derechos humanos, sino que vio estos barquitos de motor rápido y los bombardea. Ya después vemos si traes droga o no traes, eso ya es otra cosa. Primero es matar a la gente, punto. Bueno, ¿por qué decimos que Nicolás es un dictador? Eso es lo que yo quiero llegar. Bueno, en Venezuela se llevaron elecciones el domingo 28 de julio en el 2024 con el fin de elegir al presidente de la República para un mandato constitucional. ¿Y quiénes fueron los candidatos y las personas que ganaron? Ya lo decía yo anteriormente,
anteriormente es Edmundo González, era para presidente y María Corina Machado la escogió para la vicepresidencia, que realmente era la verdadera candidata, pero que por motivos estratégicos y políticos el gobierno del dictador Nicolás pues no la dejó participar, como a muchos de la oposición que fueron vetados y que no podían participar. ¿Por qué? Porque sabía que le iban a ganar. Es como un ejemplo, ver vetado al presidente Andrés Manuel. Sabíamos que tenía muchas probabilidades de ganar y ganó, y que el gobierno de Peña Nieto lo hubiera vetado. Sí, es un ejemplo, ¿no? Bueno, se han reportado 654 personas que permanecen detenidas por motivos políticos en Venezuela, incluyendo 564 hombres, 80 mujeres y 185 militares y un menor de edad, aunque se han registrado más de 600 encarcelados desde el 2026, la represión persiste y se denuncian las torturas. ¿Cómo es posible que los opositores, cuando ya están en la cárcel, se suiciden? ¿Por qué se suicidan? Bueno, porque tienen depresión y se suicidan con una sábana. Eso yo no se los creo. Simplemente este dictador los mata y punto. Ese es el punto. Algunos de ellos, hay que recordar, yo algunos sí conozco, algunos no. Por ejemplo, Rafael Marcelo Vargas, José Castañeda Gómez, político destacado que fueron presos. Leopoldo López, ese sí que me suena, es un hombre muy inteligente, estudió aquí en Estados Unidos, él es ingeniero si no me equivoco. Leopoldo López estuvo preso y él mismo se entregó. ¿Cometió algún delito? No, ninguno, simplemente por sus ideas de libertad, por sus ideas de liberar a Venezuela. Yo recuerdo que iba en un autobús descubierto, la gente lo aclamaba, y cuando salió de todo ese gentío, al poco tiempo él se entregó al gobierno de la dictadura, lo encarcelaron y estuvo un buen tiempo encarcelado hasta que pudo haber escapado. ¿Por qué escapó? Pues porque los mismos carceleros, la policía lo dejó escapar, y también él se encontró con soldados cuando escapó en unas lanchas y dice que lo dejaron escapar. O sea, los soldados están en contra del gobierno del dictador Nicolás Maduro. Juan Pablo Guanipa es otro señor que sí me suena. Juan Pablo Guanipa fue alcalde de una ciudad y fue, si no me equivoco, fue gobernador también de esa ciudad. Bueno, pues hoy ya recuperó su libertad, y en cuanto recuperó su libertad incondicional, pues empezó a hacer campaña para pedir elecciones libres y democráticas, que a los Estados Unidos poco le importan, porque lo primero son los minerales, el petróleo, y después las elecciones. Bueno, es un militar, nació en 1963, político venezolano considerado la segunda fuerza más influyente del chavismo, después de Nicolás Maduro. Es ministro de Relaciones Exteriores y Justicia y Paz. Desde agosto del 2024, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿De quién estoy hablando? De Diosdado Cabello. Este señor que participó en el golpe de 1992 y ha presidido la Asamblea Constituyente, es señalado internacionalmente como un corrupto de la nación de Venezuela. Vamos a ver en qué estoy hablando de este señor. Y él participó en 1992 un golpe al presidente legítimo y constitucional de Carlos Andrés Pérez. ¿Y quién le dio ese golpe? Bueno, ese golpe se lo dio,
mi tumbaburro se me cayó. Se lo dio Hugo Chávez Frías al gobierno constitucional de Carlos Andrés Pérez. Este señor logró mantenerse en el poder y meter preso a Hugo Chávez, pero cometió el error de su vida, el más grande que haya cometido. ¿Y qué fue? Bueno, que le perdonó la sentencia y lo sacó de la cárcel. Ese fue el error más grande de la vida. No dejó que cumpliera su condena y lo indultó. Y también indultó a este señor, ¿sí? A Diosdado Cabello. Es un verdadero asesino. Él tiene un programa que se llama Con el Mazo Dando. Y si usted lo ve, de verdad es malo. Yo creo que es el cerebro. No tanto Nicolás Maduro, porque él es simplemente una persona que es un ignorante, con todo respeto lo digo, que se deja manipular por Diosdado Cabello hasta entonces, porque el poder real no lo tenía, Nicolás, sino era Diosdado Cabello. Es una lástima, es una lástima que haya sido así, pero así fue. Bueno, este señor amenaza a la oposición, los encarcela y en algunas ocasiones los desaparece. Simplemente dice que los opositores se suicidan en la cárcel. Es señalado por corrupción. Diosdado Cabello ha sido vinculado por el gobierno de los Estados Unidos y otras organizaciones con redes de narcotráfico y corrupción, con investigación que lo señala de enriquecimiento ilícito. ¿Sí? Sancionado por Estados Unidos, Europa, Canadá, Suiza, Panamá. Es un hombre rico, sus ingresos han sido congelados en Estados Unidos y también él deposita su dinero en paraísos fiscales. En agosto del 2024, Nicolás Maduro lo designa nuevamente como ministro de Relaciones Interiores, de Justicia y Paz, que es lo que menos hay en Venezuela, paz, reforzando su paso por el aparato de seguridad para reprimir a la oposición venezolana y desaparecerlos, porque él no quiere saber nada de ellos. Es conocido por ser un dirigente radical del partido. ¿Cómo se llama el partido? El Partido Socialista Unido de Venezuela. Tiene su programa de radio, como yo les dije, se llama Con el Mazo Dando. El mazo, podríamos decir, podría ser un martillo, podría ser algo con que golpear. Dando, o sea, golpea a la democracia, a la oposición. Sí, desgraciadamente, el gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de $25 millones por la información que facilite a su captura. Vamos a ver un poquito. Ahora que Estados Unidos invadió, pues no diría todo Venezuela, sino capturó al dictador Nicolás, se ha reunido con Delcy Rodríguez, que es la vicepresidenta, entre comillas, y se han reunido. Él ha agarrado la banderita de Estados Unidos y la pasea así como muy contento con los Estados Unidos. O sea, Estados Unidos sabe quién es, se ha sentado con ellos a negociar y no lo ha quitado, sabiendo que es el más grande represor de la oposición, del pueblo venezolano, pero quiere Estados Unidos una transición principalmente pacífica, pero también lo que más le importa es, como ya habíamos dicho, el petróleo. Pero sí sabe dónde está porque se ha reunido con ellos. Bueno, también cifras representa una cantidad máxima permitida por el programa de recompensas del Departamento de Estado, que es lo que han dado por él. $25 millones es lo que da el Departamento de Estado, quien dé información
pero como les digo, ya se sentó con el gobierno de los Estados Unidos y la, según vicepresidenta, que es la dictadora ahorita en este caso, que está en funciones, Delcy Rodríguez. ¿Por qué quiero hablar de estos señores? Porque un dictador no se sostiene solo, sino que tiene un grupo de incondicionales y corruptos. Y este es, uno de ellos, es Diosdado Cabello. Ahora, vamos a hablar ahora de Vladimir Padrino López. Él apenas esta semana fue dado de baja del ejército como jefe del ejército. La presidenta encargada o dictadora Delcy Rodríguez informa este miércoles que decidió reemplazar a Vladimir Padrino como ministro de la Defensa, un cargo que ocupó desde el 2014. Padrino es uno de los hombres más cercanos del fallecido Hugo Chávez Frías, quien fue presidente y también dictador, derrocado por el presidente Nicolás Maduro. También lo tuvo Nicolás Maduro como jefe y ministro de Defensa. Bueno, las declaraciones de este señor no tiene vergüenza, de verdad. Dice: ha sido el más alto honor de mi vida servir a la patria como soldado y proteger la paz y la unidad nacional durante todos estos años al frente del Ministerio del Poder Popular de la Defensa. Agradezco profundamente a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, por sus palabras y todo el apoyo brindado. Vladimir Padrino López ha sido uno de los más grandes asesinos que ha tenido Venezuela, disparando y matando a su pueblo en las manifestaciones. Unas manifestaciones que han sido pacíficas, pero que han sido respondidas por el gobierno dictador de Venezuela con balas, ácidos y todo lo que ha podido para mantenerse totalmente en la dictadura corrupta de Nicolás Maduro. Bueno, vamos a ver. Dice que Delcy Rodríguez, vamos a hablar de Delcy Rodríguez, es la actual jefa del gobierno del dictador Nicolás Maduro. ¿Sí? Nació el 18 de mayo de 1969, actualmente tiene 58 años. Bueno, es una figura indispensable para la estabilidad del gobierno de Nicolás. Ha sido sancionada por Estados Unidos. Abogada por la Universidad Central de Venezuela en estudios de París, Reino Unido. Su padre fue asesinado, era el señor Jorge Rodríguez. Y tiene un hermano que se llama igualito, Jorge Rodríguez. Él es psiquiatra, es un médico psiquiatra. Es otro que está muy cerca de la banda. En este momento, él es el jefe de la Asamblea de los Diputados en el Congreso. O sea, el poder lo concentran muy pocas manos, como es Diosdado Cabello, Padrino López, Delcy Rodríguez y su hermano, ¿sí?, que lleva el mismo nombre, Jorge Rodríguez, igual que el padre. Entonces, el poder está ahí, concentrado. Ministra de Comunicación 2013-2014, inició su ascenso destacando dentro del círculo del poder ejecutivo. Canciller de Venezuela del 2014 al 2017, fue la primera mujer en ocupar este cargo, defendiendo diferentes proyectos bolivarianos de Venezuela en foros nacionales e internacionales. Vicepresidenta desde el 2017, presidió la Asamblea Nacional Constituyente y en el 2018 fue nombrada vicepresidenta ejecutiva por el señor Nicolás. Bueno, su liderazgo
encomendó el manejo de las sanciones internacionales y ha asumido carteras como la de economía, ¿sí? Como la economía, ministra de petróleo y de hidrocarburos desde el 2024. Ella ha sido una gran economista para este gobierno de Nicolás, presidenta encargada desde el 2025 en enero, tras la detención de Nicolás Maduro de Estados Unidos, asumió la presidencia reconocida como una operación y negociadora. También se ha señalado que se ha vendido a los Estados Unidos. Se dice, no está muy comprobado, que ella y su hermano y padrino López fueron los que vendieron a Nicolás Maduro. ¿Será eso cierto? Bueno, lo vamos a saber, no ahora, sino después. Vamos a saberlo después. Ahora, vamos a hablar de Edmundo González. ¿Quién es Edmundo González? Bueno, es un diplomático internacionalista y político venezolano, candidato a la presidencia de la República de Venezuela de la oposición. Él participó en las elecciones en el 2024, ex embajador en Argelia y Argentina. Su perfil es moderado, asumió la candidatura de la plataforma unitaria, recibiendo el respaldo de María Corina Machado. Tras la inhabilitación que la convirtieron en que no podía participar como candidata, entonces puso a este inocente hombre, que ya prácticamente es un anciano, y que dijo, bueno, pues vamos a ver y que participe. Bueno, vamos a continuar. Edmundo González, su trayectoria: estudió internacional en la CB con un máster en American University y también en Washington. Vamos a ir a un corte. Vamos a ir a un corte, vamos a ver, aquí de que no usa la computadora ya se me congeló. Ya se me congeló, pero ahorita regresamos. Vamos a seguir hablando de este gobierno dictatorial que ha sido, espérenme tantito, ha sido el de Nicolás Maduro. Ahora sí, nos vamos a ir. Esto no lo queremos, hay que quitarlo. Vámonos para acá, para acá, para acá. Esto tampoco lo queremos. Vámonos al número 1 para irnos al corte. Ahora sí. Papelería Cibernet. Te ofrece trámites electrónicos, enmicados, engatolados, impresiones a color, área de ciber, citas en el SAT, actas de nacimiento, actas de defunción y mucho más. Nos encontramos en calle Allende, número 18, Centro, Izúcar de Matamoros. Búsquenos en Facebook como Papelería Cibernet. Continuamos, estamos en nuestro programa Café y Lectura. Estamos en nuestros cortes. Una estación de radio distinta y diferente. ¿Vas a tener una fiesta y todavía no tienes grupo? No te preocupes, Naomi se pone a sus órdenes con música en vivo para bodas, 15 años, fiestas privadas y mucho más. Contáctala al 243-163-47. Naomi, a tus órdenes. Tenemos que hablar de mujer. Somos Radio Comunitaria Ixoca, Integrantes de la red de radios comunitarias e indígenas del Parlamento Comunitario de los Derechos de la Naturaleza, Puebla y Tlaxcala. Sentir que en poco tiempo tú quisieras terminar.
la miel es un antioxidante, antiinflamatorio, antibacterial, entre otros beneficios? Si quieres miel pura y de calidad, Miel Montenegro Mixteca se pone a tus órdenes. Llámanos y haz tus pedidos al 243-127-5007. No aceptes imitaciones. Miel Montenegro Mixteca. Aquí, tu sintonía es la que cuenta. Nos conectamos contigo a tempranas horas. Solo dinos dónde recibes nuestra señal. Porque los cielos ya no lloran, porque los ríos ya no cantan, porque nos has dejado solos. Dime, porque las manos inactivas, porque el mendigo. Ahí escuchábamos a José Luis Perales con Dime. Y vamos a continuar hablando de Venezuela en nuestro programa Café y Lectura. Estamos hablando de Edmundo González, el que ganó las elecciones presidenciales y que no se le reconoció el triunfo por un fraude electoral que cometió el dictador Nicolás Maduro. Fue el primer secretario de la embajada en Estados Unidos en 1978, director de la Cancillería en el 94 al 99, fue embajador en Argelia en el 91, embajador en Argentina del 98 al 2002. O sea, que es un diplomático de carrera este señor. Fue elegido candidato de ascenso en la Plataforma Unitaria Democrática. Aunque inicialmente su perfil era bajo, se consolida como una de las figuras de la unidad más lideradas de la transición política en Venezuela, en un enfoque de reunificación tras las elecciones del 28 de julio del 2024. Diversas organizaciones y países lo reconocieron como el legítimo y verdadero presidente electo de Venezuela, enfrentando la postura oficialista de negarlo. González ha sido descrito como una figura académico y tranquilo, autor de diversos libros sobre política internacional. En el contexto político, se llevó a asumir el cargo de candidato de la oposición. ¿Qué sucedió? Bueno, yo les cuento esto porque pues me la sé de memoria, no lo voy a leer. Él estaba en Venezuela, lo iban a encarcelar igual que a María Corina, que no la pudieron encarcelar por la fama, no por otra cosa. Bueno, metieron a la cárcel a su yerno y con la condición de que lo iban a sacar si él se iba del país. Entonces él accedió, lo fueron a ver a una embajada donde él estaba, en la embajada de España. Fue el gobierno de Nicolás, entre ellos estuvo más o menos Diosdado Cabello y su gente, sus secuaces, para proponerle que dejaban libre a su yerno, pero que él saliera del país y se fuera al exilio a España. Él aceptó, se fue, firmó unos documentos donde decía que yéndose al exilio ya no hablaría de política, simplemente quedaría en el olvido. Se fue a España, vive en España, pero su yerno apenas fue liberado, no por voluntad del gobierno que sea buena gente, sino por las presiones que puso el gobierno de Estados Unidos para liberar a todos los presos políticos que han existido en las cárceles venezolanas, principalmente una que se llama El Alcalde, algo así. Bueno, ahora vamos a hablar ya nuestra última etapa
Vamos a hablar de esta señora, María Corina Machado. María Corina apenas recientemente ganó el Premio de la Paz, pero el señor Donald Trump pensó que porque ha liberado 7 guerras, porque ha puesto la paz, entonces él merecía ese premio Nobel. Se lo dieron a la señora ingeniera María Corina Machado. ¿Qué hizo María Corina? Con tal de que libere a su pueblo, con tal de que sacara del poder a Nicolás Maduro, entrega la presea del premio Nobel al presidente de los Estados Unidos, ya que todos sabemos de la humildad que tiene Donald Trump, ¿no? Él no se ganó el Nobel, pero se siente con derecho de tenerlo. Bueno, vamos a hablar de María Corina Machado. Nació el 7 de octubre de 1967. Actualmente cuenta con 58 años de edad. En Caracas, Venezuela, fundó su partido 20 Venezuela. María Corina Machado Mariscal es una de las ingenieras industrial, docente y política venezolana, considerada una líder de la oposición del chavismo. Es fundadora y coordinadora del movimiento político 20 Venezuela. Este 20 Venezuela es del mismo partido también que el de Leopoldo López. Ellos son compañeros y también no son de negociaciones como Enrique Capriles, que se vendió, porque traidores hay en todos lados. Ellos no, ellos se han mantenido y han sido más una oposición recalcitrante, porque no quiere negociar. Lo que quería María Corina toda la vida es sacarlo del poder. Inclusive ella fue diputada, ahí lo vamos a hablar más adelante, y se le enfrentó al dictador también Hugo Chávez, ¿sí? Porque decía que la leche se estaba vendiendo y todo ese lío de programas sociales que son condicionados del gobierno chavista. Allá en verdad son condicionados, no como aquí. Entonces, ella se enfrentó tanto al gobierno de Hugo Chávez como diputada, que por cierto no delató porque la destituyó Diosdado Cabello. Pero bueno, vamos a seguir. Todo eso me lo sé porque yo he seguido la política de Venezuela desde 1992, desde el golpe de estado que le dieron. Carmona se quedó con el poder, pero después se lo devolvió a Hugo Chávez. Lástima. Fundadora y coordinadora nacional del movimiento político 20 Venezuela. Súmate, intégrate a la plataforma ciudadana Soy Venezuela por su lucha por la democracia en Venezuela. Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz en el 2025. María Corina fue diputada a la Asamblea Nacional de Venezuela por el estado de Miranda. Iniciando su mandato en enero del 2011, se convirtió en la candidata más votada de la historia en la Asamblea Nacional. El 21 de marzo de 2014, habló ante la Organización de Estados Americanos con la invitación del embajador de Panamá. 3 días después, más tarde, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, este demonio, Cabello, notificó que Machado había perdido su condición de diputada por haber hablado a favor y por parte del gobierno de Panamá que lo estaba representando. Fue precandidata a la presidencia por 20 Venezuela en las elecciones primarias de la plataforma en el 23, aunque el 30 de junio del 23 estaba presuntamente inhabilitada por 15 años. Resultó ganadora en las primarias con más del 90% de los votos, pero desgraciadamente el dictador y su gobierno, Nicolás Maduro, la inhabilitó para ser candidata. Y ponen, en este caso, a Edmundo González
como candidato a la presidencia de la República. Es el candidato de la plataforma unitaria después de los resultados presidenciales por Edmundo González en las elecciones presidenciales, donde la oposición documenta su victoria ante el gobierno chavista. Algunos gobiernos estuvieron diciendo y esperando que el gobierno de Venezuela dijera cuántos votos había sacado, y hasta ahorita no ha dado la cifra de con cuántos votos ganó la reelección Nicolás Maduro, porque se robó las elecciones. Por lo tanto, no es presidente de Venezuela, sino es un dictador, como el de Panamá, ¿se acuerdan? El cara de piña. Ella se identifica como una persona liberal, tanto en el ámbito social como económico. En lo social expresa su interés, de que se me apaga esta cosa, su interés por abrir debates sobre la despenalización del aborto en caso de violación, mostrar una apertura y el reconocimiento del matrimonio gay igualitario y el uso de medicamentos de marihuana. En lo económico, defiende la reducción del papel del Estado, quiere un Estado más pequeño y también privatizar petróleos de Venezuela. Yo no estoy de acuerdo en eso, porque imagínense, se van a hacer millonarios de lo que ya son unos pocos, y esos van a ser los Estados Unidos, no tengo duda. Promueve el libre de mercado, el control del Estado más pequeño, no el control, sino quiere un Estado más pequeño y un emprendimiento de las principales impulsores de la creación de riqueza y empleo desde el punto de vista económico. Una de las propuestas más significativas ha sido la privatización de la estatal Petróleos de Venezuela. También aboga también para resolver sus propiedades, regresársela a las personas que tanto el presidente y dictador Hugo Chávez quitó y decomisó y robó a muchos empresarios, como la Polar. Ahorita recuerdo a la Polar, le quitó también muchas empresas y se quedó con ellas. Lamentablemente el gobierno, y lo conozco porque platiqué con gente de Venezuela, con jóvenes que llegaron cuando yo vivía allá en el Bronx, platiqué con ellos, y gente que no tenía ni la capacidad, no tenía ni la experiencia ni la inteligencia de manejar esas empresas, pues las manejaron y las llevaron totalmente a la quiebra. La expropiación durante el gobierno de Chávez, además, busca la desregularización contra la corrupción y la promoción de amnistía general para todos los presos políticos. Su persistencia de acabar con el chavismo para lograr una Venezuela libre. ¿Sí? Tenemos los líderes como Enrique Capriles, que resultó tristemente un traidor. Tenemos pastores evangélicos que se vendieron por una diputación en el Congreso. Ahorita no recuerdo su nombre, pero yo lo he visto desde el inicio, que se llevó ahí a toda su feligresía a votar por Nicolás Maduro. Bueno, pues así es como estamos ya terminando nuestro programa, y lamentablemente ha sido así. Venezuela, ¿qué es lo que yo deseo para Venezuela? Lo mejor para Venezuela, como para México, donde vivo, porque soy mexicano, pero también quisiera una Venezuela más justa, más democrática, que el gobierno, y qué bueno, lo celebro. Yo celebro la invasión que hizo Estados Unidos. Esa invasión yo ya la estaba esperando. El día sábado fue viernes para sábado, yo en la madrugada, porque yo casi no duermo, en la madrugada busqué CNN y vi, pero solamente fotografías de uno bombardeando unos lugares,
Y la verdad que yo pensé que era Israel o Palestina, por allá, en Israel. Pero grande fue mi sorpresa que no era Israel, sino que era Venezuela. Y eso me causó bastante gusto, porque no solamente se debe de quitar la dictadura de Venezuela, sino también la de Cuba, que ya son unos viejitos que parecen momias, ya se parecen a Fidel Velázquez cuando era líder de la CTM. No sé si todavía vivía, yo creo que ya se ha de haber muerto Fidel Velázquez, que ya parecía una momia. Pues así están los soldados de Cuba. Raúl Castro, ya Fidel ya se murió, pero Raúl, y ahora el que está ahí dice que de presidente, que no vota nadie por él, solamente su propio comité, pues lógicamente gana. También otra dictadura que yo la quiero ver fuera del poder, si se puede en la cárcel mucho mejor, si se puede ver muerto también, no importa. El caso es liberar al pueblo de Nicaragua. También Daniel Ortega Saavedra, quien perdió las elecciones con Violeta Barrios de Chamorro hace algunos años. Después la gente media sonza votó otra vez por él, y desde que llegó se ha mantenido. Y fíjense, él es el presidente y la momia de su mujer, porque no es otra cosa, es la vicepresidenta. O sea, todo en casa. ¿Eso es democracia? No, eso es corrupción. Y ahí están, nadie los mueve. Elecciones van, elecciones vienen, y ellos ganan y ganan, matando al pueblo de hambre, y el pueblo sigue votando por ellos. No, son fraudes electorales que comete. Qué gusto me daría que caigan esos dos gobiernos como cayó Nicolás Maduro, que caiga el gobierno de Cuba. También, sí, yo soy sincero y lo digo, yo no estoy de acuerdo en que se les dé petróleo ni que se les dé la ayuda en este momento, porque no se le da al pueblo, se le da al gobierno. ¿Y el gobierno qué hace con esa ayuda? Se queda con ellos, no entregan por ejemplo, si se les manda productos, no los entregan al gobierno. No es un gobierno muy buena gente, que digamos. Por eso no se distingue el gobierno cubano, no. Petróleo lo vendía el gobierno cubano, y con eso se mantenía en el gobierno, pagándole a los soldados, pagando a la policía, y el pueblo que se muera de hambre. ¿Qué le importa, no? Total. No hay interés en eso. Y bueno, pues ya casi también ya nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarme. Yo soy Gilberto Hernández. ¿Quién estoy en contra de las dictaduras? No me gustan las dictaduras ni de derecha ni de izquierda. Una de las derechas fue Augusto Pinochet, por ejemplo, cuando le dio el golpe de Estado a Salvador Allende. Bueno, esa es una profecía que yo después se las voy a contar. Ya la conté una vez, pero se las voy a volver a contar en el libro de Isabel Allende, que se llama Paula, que fue un bestseller, y que una mujer dio una profecía a Isabel Allende de la caída de su tío, de Salvador Allende. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme. Mi nombre es Gilberto Hernández. Nos vemos el día de mañana. Mañana tenemos nuestros programas. Mi compañero Ismael tiene su programa de complacencias y también de mundo sonidero, y también pues lo acompañó en el karaoke. Entonces mañana estaremos con Ismael Baroli. Muchísimas gracias y nos vemos mañana. Gracias por compartir este momento con nosotros. Recuerda, siempre hay un libro esperando para acompañar tu café. Hasta la próxima. Café y Lectura con Gilberto Hernández.